Bien, queridos hermanos, si se dan cuenta ya no tengo yeso, es una buena noticia, pero igual me tienen que operar. Pero por lo menos me sacaron el yeso y para mí es súper bueno, puedo ser un poco más independiente, con yeso no puedo hacer nada. Pero no tengo mucho dolor, así que gracias al Señor, el jueves voy a ser operado y el Señor tiene control de todo, confiando en Él, así que feliz porque me voy mejorando, ya puedo mover la mano y todo, así que eso es bueno. Y hermanos, yo el otro día me creía superior saltando la reja, dije yo con esa la hago como en la tele, pero no me resultó. Porque es bueno recordar que no somos especiales, somos de carne y hueso como cualquier otro. Pero sí es bueno tener siempre de referencia personas que se destacan por cosas positivas. La naturaleza humana es pecaminosa y no digo que tengamos héroes especiales porque no hay nadie que sea especial, pero sí en la Biblia podemos encontrar ejemplos de vida para nosotros imitar y seguir, porque por esos ejemplos podemos ser fortalecidos en base a estas vidas ejemplares. Si uno se pone a pensar, podemos encontrar a David, un hombre de pasión y de testimonio. Esther, la mujer, esta reina, también un ejemplo a seguir. Y tenemos tantos otros como José, como Moisés. Y si uno quiere ir a una galería de héroes de la fe, ¿cierto? Basta con ir a Hebreos, donde tenemos a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de mayor excelencia respecto de lo que había hecho Caín, la fe de Enoc, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe también de Sara, que tuvo a su hijo ya en la vejez, la fe de Jacob. Todos ellos son nombrados. José también es nombrado, Moisés también es nombrado en esa galería de héroes. Pero hay uno que su vida es tan trágica que pareciera una historia de sufrimiento y dolor, y lo es, pero también es una historia de victoria, de victoria, de victoria. Job es también un héroe que nosotros podemos, hermano, no se confunda, Job es una persona como cualquier otra. El único héroe que debe estar en nuestro corazón es Jesucristo. Pero este es un ejemplo que nos deja la palabra para que nosotros aprendamos y entendamos cómo Dios obra, cómo el enemigo obra y cómo el hombre obra. Entonces es importante detenernos y estudiar y ver qué es lo que hizo este hombre, qué podemos aprender de cómo él actúa, cómo reacciona frente a todo esto. La mayoría cree que Job es la dolorosa ilustración de la tragedia, pero poco más que una víctima impotente del trato injusto antes de que un hombre de asombrosa perseverancia. Él es un hombre de asombrosa perseverancia y fidelidad a Dios. Es un hombre que se destaca por eso. Por el contrario, un cuidadoso examen de la vida de este hombre, especialmente de su respuesta a las dolorosas experiencias que atacaron su vida, antes apacible y piadosa, nos convencerá de que este es un héroe que podemos aprender de él. Hermanos, hay algo que a nosotros nos perturba mucho dentro de nuestra vida, que es la injusticia. La injusticia hay algo que no podemos aceptar inconscientemente o conscientemente, hay algo que siempre va a ser algo adverso a nuestra forma de actuar, porque si lo llevamos al plano deportivo, uno puede jugar un partido y perderlo, y está bien, va a ser una desgracia, pero lo aceptamos porque está bien. Pero cuando se pierde injustamente, eso es difícil de aceptar. Eso es difícil de entender. Eso es difícil de
de asimilar. Cuando nosotros somos maltratados en forma injusta, pongámoslo a nivel de castigo. Cuando un padre castiga a un hijo, generalmente cuando a mí me castigaban, era por algo que yo merecía. Y uno conscientemente sabe que ese castigo lo merece. Y está bien. Pero no había nada más terrible que cuando a ti te castigaban y tú no eras el culpable. ¿Cierto? Eso es algo que uno no cuesta entenderlo. Pero, hermano, la vida está llena de situaciones que realmente no entendemos, no comprendemos, que no merecemos y que son injustas. Muchas veces usted ha visto en el trabajo cómo ascienden a otro y usted sabe cómo trabaja él. Y usted sabe lo que él hace y lo que no hace. Y uno ve la injusticia. Pero ¿qué hace uno? ¿Cómo actúa uno? La vida está llena de injusticias y de situaciones que no entendemos, de malas experiencias que tenemos, pero no logramos comprender y que debemos enfrentar. Eso muchas veces nos llena de angustia, pero ¿sabe qué? Si hay alguien que sí sabe de injusticias o que pudo haber pensado en injusticias, es Job. Es Job. Ese era el mundo de Job. ¿Sabe que la vida de Job es muy triste? Porque él sufrió lo mismo que sufrimos nosotros, vivió lo mismo que sufrimos nosotros, pero lamentablemente ocurrieron eventos trágicos en su vida que transformaron todo. Perdió su familia. Para los que no han leído el libro de Job, Job perdió completamente su familia. Tenía 10 hijos y murieron todos en un solo día. En ese mismo día perdió todas sus riquezas y en ese mismo día perdió su casa y después pierde su salud física. Tenía ¿cómo se llama? Una enfermedad maligna en su piel, una sarna maligna en su piel, una sarna maligna en su piel, de pie a cabeza. Así fue su vida. Job es también importante para nosotros porque cuestionó profundamente su sufrimiento y protestó valientemente por él. Y lo hizo. A él no lo aflige tanto lo que perdió, sino la forma en que pasó todo. Fue como injusto para él. Porque él era un hombre que adoraba a Dios y que amaba a Dios. Eso es lo que parece injusto. Porque él era un hombre que servía a Dios, estaba preocupado por sus hijos, por el servicio a Dios, por la relación que tenía con Dios. Sin embargo, le pasó toda esa desgracia. Vamos a ver un análisis rápido de cómo fue esto. Estas palabras describen precisamente lo que sucedió con Job. La vida no es simplemente difícil, sino se le volvió definitivamente injusta. Una vida injusta. Él era un hombre de una vida sincera y piadosa. También fue un hombre que tuvo una prosperidad muy bien merecida, porque a nadie le regaló nada. Y fue caballeroso, piadoso, extremadamente rico, excelente esposo y padre fiel. Pero en una rápida y brutal sucesión de calamidades, perdió todo lo que tenía. Job quedó materialmente arruinado, sin casas, sin hijos, sin salud. Lo vemos allí de pie sobre una colina, azotado seguramente, viendo las 10 tumbas de sus hijos, de sus 7 hijos y de sus 3 hijas, viendo todo lo que perdió, y con su sarna de pie hasta la cabeza, y sus amigos vienen a increparle, a enfrentarle, a hablar mal de él, y estaba tan desfigurado
que los amigos no lo reconocieron. Seguramente estaba hinchado con esta sarna, estaba irreconocible para ellos y los amigos no lo reconocieron. Así es el contexto de lo que le pasó a él. Y después de todo viene su esposa y le dice: maldice a Dios y muérete. Y eso le dice ella. Esa era la mujer que él tenía. ¿Usted, hermano querido, usted alguna vez se ha convertido en el objeto de acusaciones injustas de sus amigos? ¿Usted alguna vez ha sufrido eso? ¿Usted alguna vez ha sufrido injusticias? Bueno, hermanos, vamos a ver cómo enfrentó Job esto y cómo obra Dios y cómo obra el enemigo también. Dice el versículo que leímos, el versículo 1, comienza con esto. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Hay alguien que tenga ese testimonio? ¿Hay alguien de que se hable así de él? Un hombre llamado Job. Él no significa que era perfecto, en perfección, que era sin pecado, sino que vivía moralmente en forma correcta. Era un hombre que manejaba sus negocios con integridad, cumplía su palabra, trataba con equidad a los demás, era respetado dentro de su entorno, de su familia y los de afuera, con los siervos. Él era un hombre respetado, tenía un gran respeto por Dios y siempre evitaba el mal. Era un hombre con temple y hablando de su familia, fue bendecido por 7 hijos y 3 hijas. En el tiempo de la historia de Job, los 10 ya eran adultos y su vida estaba en su cúspide. La vida de Job estaba en su cúspide, tenía 10 hijos, 10 grandes hijos, ya eran adultos, y él solamente se preocupaba de sus obligaciones, de lo que tenía. Imagínense lo que él tiene. Vimos ahí en los versículos que leímos, si vamos de nuevo allá, en el versículo 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, ¿cierto? Versículo 1, 2, dice: ¿cuántos hijos tuvieron? 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué bendición!, ¿cierto? Es una bendición tener hijos. Y su hacienda era de 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. Imagínese toda la carne que tenía él, toda la lana que producía para él. Ese era un tremendo capital. Él era un empresario próspero que tenía 7,000 ovejas. Es una cantidad muy importante de recursos. Y sigamos, después dice 3,000 camellos. ¿Qué hace usted con 3,000 camellos en el patio? En ese tiempo tener 3,000 camellos era para tener una empresa de transporte, hermano. Eso hacían, caravanas. Seguramente también se dedicaba a eso, tenía empresas de transporte y todo, porque usted no tiene 3,000 camellos por tener 3,000 camellos. Los tiene para trabajar, para producir. ¿Y qué producen los camellos? Cargar. ¿Y qué cargan? Los bienes que los otros quieren trasladar. Entonces seguramente se dedicaba al transporte. Era un hombre empresario próspero y sigamos, 500 yuntas de bueyes para trabajar también, para seguir produciendo. Quizás los arrendaba, los tenía ahí, araba tierra, algo hacía, pero algo producía con esos 500 bueyes. ¿Se ha puesto a pensar de la cantidad de recursos que tenía Job? ¿Cómo Dios lo prosperaba? Y ahí no para, dice, después tenía 500 asnas. Si usted ve acá, no tenía vacas, pero tenía asnas. ¿Y qué tomaban de leche? Leche de burra. Y tenía leche, seguramente tenía producción de leche, vendía leche, se dedicaba. Mire si era un hombre muy, muy, muy próspero.
y muchísimos criados. Tenía mucha gente que trabajaba con él y que bendecía y que estaban siendo bendecidos por medio de todas estas riquezas que él tenía. Y después finalmente dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Qué tremendo las riquezas que tenía. Y él estaba en lo mejor de su vida, disfrutando su vida. Él no tenía preocupaciones de quedar sin trabajo, no tenía preocupaciones de que tengo que pagar la patente, no tenía preocupaciones que se me viene marzo. No, porque ya tenía esos problemas solucionados, sus hijos ya estaban grandes, no andaba criando hijos, no tenía ese tipo de preocupaciones. Y después en el versículo 4, mira lo que dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. A veces uno cuando lee esto así a la rápida, y yo le decía a Leslie, lo otro día conversamos, yo había leído esto un par de veces a la rápida y me daba la impresión como que, oye, y los hijos de Job igual eran como medios carreteros, porque se juntaban y comían y bebían y era como carrete. Pero hermano, no era así. La Biblia no está diciendo eso. Si usted busca, en ninguna parte dice que los hijos de Job eran impíos y que se rebelaban contra Dios. No. ¿Sabe lo que hacían? Mire, y es fácil detenerse a pensar, ¿son 7 hijos? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Cada hijo tenía su casa. Y cada uno en su día. Cada uno hacía un almuerzo, una cena, e invitaba a los demás. E iban para allá. Y eran 7 varones. 7 varones. Y a las hermanas, dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Como tenían también un cuidado amoroso de sus hermanas y la incorporaban con ella y comían todos juntos en familia, cada día. No dice que se ponían a carretear ni nada, porque lo que dice después es lo que hacía Job por si acaso. ¿Se da cuenta? No es una familia descarriada ni nada de eso. Lo único que está diciendo es que se juntaban y comían juntos. Y lo pasaban bien y se preocupaban por sus hermanas. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él ofrecía todos los días un holocausto. ¿Por qué? Porque quizás mis hijos hayan blasfemado en su corazón. Y él lo hacía. ¿Y saben qué? Aquí en Job todavía no estaba la genealogía de Aarón, ¿cierto? No estaban los sacerdotes. No existía su oficio propiamente tal de la descendencia de Aarón, porque cuando estaba Job en la tierra todavía no existía esa descendencia. No existía ni Aarón. Pero él ya tenía su corazón de sacerdote. Él actuaba como sacerdote de su hogar. Y él preocupado intercedía y hacía un holocausto por sus hijos. ¿Qué responsabilidad nos deja? ¿Qué ejemplo nos deja a nosotros que somos padres respecto de nuestros hijos? De estar orando por ellos, estar preocupado. Quizás mi hijo haya blasfemado contra Dios. Voy a hablar con él, voy a orar por él, voy a interceder por él. ¿Lo hacemos? Y eso le llega, no, yo no estoy diciendo que yo lo haga, yo lo miro y digo, es una responsabilidad, soy el sacerdote de mi hogar. A Job nadie se lo dijo. Él de alguna forma lo tiene que haber aprendido, pero él no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. No tenemos estos ejemplos como lo teníamos nosotros. Pero él lo hacía. De alguna forma lo aprendió. Y él lo hacía y estaba preocupado de sus hijos e intercedía. Oh, pues medio.
Dice, lo que tengo anotado aquí, Job es diligente en lo más profundo de su ser, espiritualmente sensible, no solo a lo que concernía su vida, sino también a la de sus hijos. Era un hombre de oración, un hombre puro, un hombre con alma de sacerdote, un hombre fiel. Era un hombre realmente extraordinario, que servía a Dios. Porque el remate de esta escena es este padre piadoso, preocupado, asegurándose doblemente de que todo estaba bien. Pero aquí, hermano, viene el cambio. Si esto fuera una obra de teatro, estaríamos viendo que se cierra la cortina en el versículo 5, se cierra la cortina del teatro y después se vuelve a abrir, después de unos minutitos, se vuelve a abrir y hay otro escenario. Hay otro, cambiamos de la tierra al cielo. Porque dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cómo parte el versículo 1? Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Dónde está? En la tierra. Y acá dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cambiamos de la tierra al cielo. Hay un cambio completamente de escenario. Cambio así. Y comienza a suceder lo que estaba planeado para Job, podríamos decir, a sus espaldas, o sin saberlo, mejor dicho. Él no sabía nada, él seguramente estaba durmiendo en su casa y estaba pasando esto en el cielo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿Y quiénes eran esos hijos de Dios? Los ángeles. Los serafines, los ángeles, los que estaban ahí sirviendo a Dios. Y así como entre los 12 apóstoles había un Judas, en medio de los hijos de Dios estaba metido ahí Satanás. Estaba ahí también él. Y Satanás se presenta ante Dios. Y saben que Satanás en hebreo se escribe ha-satán, y es un verbo. Es un verbo que significa que significa adversario, ¿cierto? O resistir. Y es el adversario. Eso es lo que significa Satanás. Y eso es importante que estemos atentos de lo que Él hace en nuestras vidas. Usted no tiene idea, hermano. ¿Se acuerda cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿has sido pedido para ser zarandeado? ¿Se acuerda? Pedro sabía, no tenía idea, hermano. Hermano, ¿usted no cree que alguna vez Satanás dijo, mira mi siervo, mira a tu siervo, mira déjame zarandearlo, a ver si va a seguir siendo fiel? ¿Y no se ha sentido nunca así? Hermano, Satanás no es un personaje de ficción. Y no es lo que nosotros hemos visto en la televisión o lo que nos han mostrado esas figuras medievales, esas caricaturas de color rojo con cachitos, así como... No, hermano. Satanás es un ser que Dios creó en forma distinta a los demás. Es el ser más hermoso de la creación, el más sublime de la creación. Era el más poderoso de la creación. Era lo mejor que Dios hizo. Él lo hizo así. Claro, obviamente, se rebeló contra Dios y contra todo lo que Dios hizo. Y es un ángel caído, es un ser caído. Y Él es el que está ahí. Este hombre, este adversario, nuestro enemigo, está ahí. Así que no lo consideremos así, hermano.
Satanás no es ninguna broma. Y yo creo, cuando le dije a Leslie o la hermana Albesia, estábamos conversando, bueno, y ahora se termina el libro Esther, ¿y con qué vamos a seguir? Y yo le dije, hoy quiero seguir con Job. Y no tenía idea. Pero yo creo que el enemigo se levanta. Porque no quiere que nosotros sepamos y entendamos cómo enfrentar y cómo entender la voluntad de Dios. Porque aquí la clave de todo también puede ser por qué Dios permite que pasen estas cosas. Y lo vamos a ver. Porque uno dice, ¿por qué Dios permitió que le pasara todo esto a Job? Porque, vuelvo al principio, parece una injusticia, ¿no? Pero Dios tiene propósito, Dios tiene razones. Pero Satanás, él no ha perdido tampoco su inteligencia. Él es un ser supremo, un ser que está en la cúspide de la creación y tiene mucho poder, es hermoso, no ha perdido su inteligencia, no ha perdido su poder, no ha perdido sus emociones. Él es malévolo, es malo. Es malo y es nuestro enemigo. Y su método favorito para destruirnos es minar nuestra mente, minar nuestro corazón y sacarnos del servicio al Señor. Eso es lo que Él quiere. No quiere que tú vengas a la iglesia. Él no quiere que tú leas la Biblia. Él no quiere que estés en oración. Él no quiere que tú sirvas. Él quiere que tú estés en cualquier cosa, menos sirviendo al Señor. Él tiene personalidad, tiene emociones. Él tiene la emoción, tiene el deseo de destruir a Job porque lo odia. Y así nos odia a nosotros. Y te odia a ti. Pero nosotros vivimos, Él está en guerra con nosotros. Y nosotros vivimos como si estuviéramos en el paraíso. No estamos en el paraíso, hermano. Todavía. Estamos en la tierra. Y aquí el adversario hace lo que le permite Dios. Y Él es poderoso y ese poder lo puede usar contra nosotros. Y es a este adversario el que está parado frente a Dios en contra de nosotros. Y está ahí buscando nuestro mal. Él está en guerra contigo y está en guerra conmigo. Y está en guerra con su iglesia. Está en guerra con la iglesia de los avellanos. Cuando la iglesia de los avellanos se levanta a orar, cuando la iglesia de los avellanos se ofrenda para misiones, cuando la iglesia de los avellanos está trabajando en la obra del Señor, está predicando el Evangelio, se está enseñando escritura, se está enseñando sana doctrina, el enemigo se levanta contra la iglesia de los avellanos. La iglesia de Dios es atacada por su enemigo. Eso es una realidad. Nosotros no la vemos, pero es una realidad. Que no lo veamos no significa que no exista. No significa que no exista y debemos estar atentos. Versículo 7 dijo, y dijo Jehová, y aquí vamos a ver cuál es su plan malévolo. Dijo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo. Ahora, un paréntesis ahí. ¿Usted cree que Dios necesitaba preguntarle a Satanás de dónde viene? Sabía perfectamente de dónde venía. Pero seguramente lo vio ahí y le dijo, ¿y tú de dónde vienes? Para referirse a él, para dirigirse a él. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde? Bueno, ahí lo tengo repetido el texto. Y le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabe, hermano? Que a veces la gente lee este texto también y cree que Satanás es omnipresente, pero Él no es omnipresente, Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Eso es de Dios. Él es Él no es ningún ovni. Él dice que anda de rodear la tierra porque su condición especial que tiene se puede desplazar en forma distinta a nosotros y puede rodear la tierra, andar por la tierra mucho más rápido, mucho más veloz y en forma más apresurada. Por eso Él tiene su red de demonios trabajando para Él. Y no puede estar en todos lados, pero sí tiene su ejército que está luchando contra nosotros, contra su iglesia. Pero Él no es omnipresente.
Él no es omnisciente. Él no sabe lo que tú estás pensando. Él no sabe lo que tú estás planificando. Por eso tiene que tener a alguien ahí escuchando. Lo más triste, hermano, cuando hay hermanos que le hacen el trabajo a él. ¿Y cómo le puedo hacer el trabajo a él? Murmurando, atornillando al revés, faltando a la iglesia, no leyendo la Biblia, no orando, no sirviendo, no asistiendo, rebelándose contra Dios, hablando mal de los hermanos. Eso, hermano, es hacerle el trabajo a Satanás. Eso es hacerle el trabajo a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes de rodear? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti, y en tu misma presencia, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y en este diálogo que vemos que hay entre Dios y Satanás, vemos lo que Satanás tiene como plan. Él seguramente estaba envalentonado ya. ¿Sabe por qué? Porque le resultó con Adán, le resultó con Eva. Los engañó y le resultó su plan. Y dice, este es hijo de Adán y Eva, así que me va a resultar también. Y voy a ir y le voy a decir a Dios. Porque ¿qué es lo que le está diciendo a Dios? El Señor pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso está en Job 1:8, ¿cierto? Y aquí vemos cómo Dios trata a Job, el concepto que tenía de Job. ¿Cómo lo trata? ¿No has considerado a quién? A mi siervo. Yo me pregunto, ¿cómo me llamará el Señor a mí? ¿Cómo te llamará el Señor a ti? Dirá, ¿has considerado a mi flojito Cristian? ¿Has considerado a mi tibio Cristian? Porque él no va a mentir, va a decir lo que somos. Y de Job se refería a mi siervo. ¿Se acuerda la semana pasada que veíamos en Isaías, ¿cierto? 53:11, ¿cómo le llamaba? El siervo justo. ¿A quién? A Jesús. Y aquí también usa ese mismo término, siervo, y lo usa con Job. Qué tremendo testimonio tenía Job para con Dios. O que Dios, mira cómo miraba y cómo lo que pensaba que era Job, era su siervo. Y por lo tanto era el más grande de todos los orientales. Dice en Job 1:3 que era el más grande de todos los orientales. Esta evaluación que hace Dios es impresionante sobre lo que hace Job y como es Dios, que no hay otro como él en la tierra. Dice en el versículo 8, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendo testimonio da. Eso es lo que, así lo describe Dios. Qué fantástico sería que Dios tuviera ese concepto de nosotros. ¿Y qué le responde Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En el versículo 9. O sea, dicho en otras palabras, así cualquiera. Eso es lo que le está diciendo. Cualquiera te es fiel así. ¿Cierto? Porque después le dice, sigue diciendo,
no has cercado alrededor a él, a su casa y a todos los que tienen, al trabajo de sus manos, has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En el versículo 10. Entonces le está diciendo, pucha, si es re fácil, pues cualquiera fiel así. Lo has protegido su cuerpo en la enfermedad, ha protegido a su familia de daño, también ha protegido sus bienes de destrucción, todo lo que quiere, todo lo que ha hecho le ha prosperado, le ha ido bien. Y el acusador lo está acusando de favoritismo también. Le está diciendo, mira, pues, si a él lo tienes así, a él nomás lo tienes así cualquiera. Es que él no tiene ningún temor a Dios y es capaz de decirle eso. Es muy audaz, por decirlo de alguna forma. Y respetuoso con Dios le está diciendo, bueno, así cualquiera, pues no te adora Job de balde. Claro, porque lo tienes como un rey, así cualquiera. Y esa es la personalidad de Satanás. Así es él. Es capaz de enfrentar a Dios diciéndole mentiras, tratando de engañar incluso, de acusar a Dios. Es que tú lo tienes así. Y Dios es Dios, pues hermano, Dios es el Dios del universo, el creador de todo. Él es supremo, sublime, Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Y Él se siente con el derecho de enfrentarlo y decirle eso, cómo actuaba y por qué Job lo adoraba. Por eso, hermano, no debemos nunca minimizar qué enemigo tenemos y qué lucha estamos viviendo. Él tiene su intelecto, él conversa con Dios. Vemos a Satanás que tiene emociones, que está ahí preocupado y está trabajando. Él no descansa. Nosotros sí descansamos, nosotros tiramos la esponja. Él no descansa. Él está constantemente trabajando, buscando cómo destruir los ministerios, cómo destruir los hermanos, cómo destruir la iglesia, cómo destruir tu vida, cómo destruir tu familia, cómo destruir tu hogar, cómo destruir tu trabajo, cómo Él puede destruirte con las drogas, con las malas juntas, con lo que el Señor está quitándote lo que el Señor te está dando. Él quiere hacer eso, quiere destruirte. Y aquí viene lo que le dice, la gran esperanza de Satanás es destruir a Job. Ya destruí a Adán y ahora que es el más grande, ¿quién es? Job. Destruyamos a Job. Eso es lo que él quiere. Le dice en el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. ¿Sabes lo que le está diciendo a Dios? Sabe que tú estás equivocado. Eso le está diciendo a Dios. Le está diciendo a Dios que está equivocado. Él te adora porque tú lo tienes así. Pero mira, Él no es bueno. Él no es perfecto. No es como tú dices que es. Quítale todo esto y mira cómo va a reaccionar. Mira si no blasfema contra ti. Eso le está diciendo a Dios. Ese es el enemigo que tenemos. Pero Dios es nuestro Padre y Él sabe bien lo que hay que hacer. Es un plan astuto, pero también es injusto. En su raíz es injusto. Job no merece nada de lo que Satanás está proponiendo. Job ha caminado con Dios, ha sido fiel a Dios. Él ha sido el mejor de los mejores según el testimonio de Dios. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios, ¿cierto? Varón, no hay otro como él en la tierra. Así lo está diciendo Dios. Pero nada de eso le importa a Satanás y su malévolo plan es destruirlo, es llevarlo a la destrucción, que blasfeme contra Dios. Ese es su deseo. Y esa es la predicción que tenía Satanás. Deja que todo eso lo golpee con fuerza, quitémosle todo lo que tiene, quitémosle sus hijos, quitémosle sus bienes, quitémosle su casa, quitémosle su salud, quitémosle todo lo que tiene. Y Satanás desea que Job sea destruido. Y su argumento es, Job está adorando a Dios
porque Dios le provee todo y lo mantiene completamente aislado de todo lo malo. Y viene la respuesta de Dios en el versículo 12, ¿cierto? Ahí viene la respuesta de Dios. ¿Qué dice? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Obviamente todavía no le afecta su cuerpo, porque eso lo vamos a ver más adelante. Yo me adelanté un poquitito. En otro viene después, en los otros versículos más adelante, viene cuando ya afecta su salud. Pero aquí vemos ya que Dios le da luz verde. Pero eso es lo que a veces nos sorprende. Y Satanás partió de la presencia del Señor, seguramente con una sonrisa así, de oreja a oreja. Aquí voy a hacer mi plan. Aquí voy a hacer las mías. Voy a demostrar de que Dios está equivocado y de que Job no es tan fiel como él dice. Hermano. Y aquí nosotros podemos aprender 4 principios. ¿Cómo voy en el tiempo? Bien. Podemos aprender 4 principios. El primer principio, hermano, que podemos aprender, y es bueno que lo aprendamos y lo tengamos siempre en consideración, que enfrentamos un enemigo que no podemos ver, pero es real. Hay personas que somos, y me nombro, escépticas. Yo soy bien escéptico. Y a veces la Lely me reta porque ella tiene un concepto, y ya es correcto, me dice que sí, hay que ver a veces en los acontecimientos el ataque del enemigo, lo sobrenatural que muchas veces hay en los ataques. A veces no nos damos cuenta. Y yo soy siempre bien escéptico. Yo siempre le digo, no, pero puede haber sido una puerta, el viento o algo que crujió. Pero hermano, yo nunca me voy a olvidar que cuando estábamos en plena negociación, ¿se acuerda con este tema de los sindicatos y todo eso? Y nosotros íbamos a reuniones y venían para acá y nos atacaban y se ponían a gritar y todo ese problema que hubo con los colegios. Yo estoy convencido que ahí había una guerra espiritual. Había una guerra espiritual. Y un día en la noche a mi hijo, en su cama, fue atacado por algo que no se veía. Él me contaba, papá, algo me agarraba de la cama y me tomaba y yo no podía reaccionar. Y después se fue a meter a la cama a nosotros. Y yo fui, lloré en su dormitorio, oré con él y estuvimos ahí y él lo pasó mal. Yo no era escéptico, hermano. Yo decía, pero ¿cómo esto? Pero tengo que aceptar ante los hechos de que tenemos enemigos reales y que no vemos. Satanás es un enemigo real, no lo vemos, pero él existe y está levantado contra ti. Él no ha declarado la paz. Él está en guerra contigo. Él está en guerra contra sus siervos. Hermano, si usted no hace nada en la iglesia, si usted no ora, si usted no lee, si usted no intercede por nadie, si usted no viene a la iglesia, no se preocupe, Satanás no está ni ahí con usted. ¿Ah? Porque usted no le causa ni un problema. Pero si usted quiere servir al Señor, Él se va a levantar contra usted. Si usted ama al Señor, Él se va a levantar contra usted. Así es. Él espera que con su engañosa estrategia le juegue una mala pasada a su mente para debilitarla y finalmente lo derribará. El acusador desea arruinar su testimonio, destruir su vida, sus relaciones familiares, tentarle para que usted peque, caiga, se pierda la comunión, pierda la relación con Dios, pierda la relación con su iglesia. Él probará todo lo que haga falta para destruirle, porque debemos considerar que Él es un enemigo que no podemos ver, pero no va a desechar ninguna instancia, ninguna alternativa posible para destruirlo, hermano. Para destruirlo. Para destruir tu vida, para destruir lo que tú haces en la iglesia de Dios, en el servicio a Dios. Segundo principio.
Hay adversidades que soportamos, que no merecemos, pero que son permitidas. Aquí lo vemos con Job. Uno puede decir, ¿por qué Job merecía esto? ¿Lo merecía? Sinceramente no lo merecía. Pero hermano, tenemos nosotros un concepto medieval o antiguo o usted cuando lee el libro de Job va a ver después que los amigos de Job le venían a decir, lo que estás pasando, lo que estás viviendo es porque tú tienes un pecado. Tú has pecado, entonces estás viviendo el castigo por tu pecado. Pero eso no es así, la teología de la retribución no es así. No es así. Usted ve, mire, le doy un ejemplo. Usted ve cómo servían los profetas, los buenos profetas, cómo servían al Señor y cómo terminaban todos. Dice la palabra del Señor que cómo terminaban todos, muertos. Algunos los aserraron, otros a todos los mataron. Entonces, ¿eran hombres fieles? Sí. ¿Y cómo terminaban? Con sufrimiento. Entonces, no hay relación del pecado con el sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vivió? ¿Cómo terminó? Entonces, esa teología de que tú pecaste, no es así. Dios corrige, Dios castiga, pero no es para eso. Es para corregir. Es para enmendar. Es para traerte hacia Él. Es para eso. Y eso lo tenemos cambiado. En la vida hay adversidades que no merecemos, pero debemos soportarlas. Es el misterio de la voluntad insondable de Dios. Pero vamos a ver que Dios tiene razones para hacer estas cosas. Tercer principio, hay un plan que examinamos, que no entendemos, pero que es el mejor, aunque cada segmento de él pueda no ser justo, agradable y obra para bien en nuestras vidas. Hay un plan que examinamos, que no entendemos, pero que es el mejor, aunque cada segmento de él puede ser injusto y que obra para bien en nuestras vidas. Dios puede tener un plan distinto a lo que nosotros tenemos. Hermano, y repito, nosotros tenemos los conceptos cambiados y es normal, porque nosotros vivimos así, nosotros le tenemos temor a la muerte. La muerte y la aflicción es algo que no queremos. ¿Quién de ustedes quiere ser afligido? ¿Alguien? ¿No? Ya. Qué bueno, porque sería como de loco. Pero miren lo que dice el salmista en la versión NBI. Primero la vamos a leer en la Reina Valera, Salmista 119:71. Mira lo que dice. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y mira lo que dice la NBI. Dice, me hizo bien haber sido afligido porque así pude aprender tus estatutos. Mira lo que está diciendo el salmista, que es bueno ser afligido. ¿Qué concepto tenemos nosotros de la aflicción? No, Señor, no me aflijas a mí, que no me toque a mí. ¿O no? Pero el salmista está diciendo que es bueno ser afligido. Nosotros pensamos en forma distinta. Entonces, ¿por qué el salmista dice que es bueno ser afligido? Y podemos reflexionar. Porque el sufrimiento no nos gusta, es algo que queremos evitar siempre para no pasar por él. Pero para nosotros, todo esto, la muerte, el dolor, es algo negativo y es natural. Pero Dios es bueno y Él sabe y Él valora en forma distinta el dolor y el sufrimiento de sus hijos. Job es un ejemplo, ¿cierto? Como decíamos delante, de cómo lo enfrentaban sus amigos diciéndole que estaba equivocado.
y que por causa de sus pecados era que estaban sufriendo todo eso. Y ya dijimos cómo habían vivido los profetas y cómo habían terminado y cómo el mismo Señor Jesucristo vivió y cómo terminó. Y hay más evidencia bíblica de la teología de la retribución, hay más evidencia bíblica de que hay más ataques del enemigo sobre los hijos de Dios. En el Salmo 119, 75, en la NBI también dice: Señor, yo sé que tus leyes son justas y que por tu fidelidad me afliges. Mira lo que dice en la NBI. No sé si es la misma. Dice lo mismo, muy parecido, ¿cierto? ¿Por qué me aflige? Por su fidelidad. ¿Te parece extraño? Dios tiene un propósito, hermano. Dios va a trabajar en nuestras vidas. El salmista dice que es bueno para él, es bueno ser afligido por Dios, porque Dios sabe lo mejor para cada uno. Y si Dios es fiel, yo sé que en esa fidelidad Él no va a escatimar ningún esfuerzo, incluso la aflicción, para que yo pueda ir siendo conformado a la imagen de su Hijo. Y una cosa que tengo que preguntar y preguntarnos: ¿y cómo esa aflicción contribuye a nuestro crecimiento? Eso es lo que no tenemos que preguntar, porque Dios no va a escatimar ningún esfuerzo para transformar tu vida, para mover tu vida, para cambiar tu vida, para hacerte crecer espiritualmente. E incluso va a considerar la aflicción como parte fundamental de tu crecimiento. Job, después de todo lo que padece, él llega a una conclusión. Él no sigue siendo el mismo. Él no va a seguir siendo el mismo. Y después que nosotros pasamos por la aflicción, no volvemos a ser nunca más los mismos. Pero ¿cuál es el motivo que Dios nos permite pasar por estas aflicciones? Él quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él quiere que seamos conformados a Él. Y lo bueno, que Dios no nos deja solo en este trance, en la aflicción, sino que Él está con nosotros. Él no te abandona, Él no nos abandona, pero Él va a estar con nosotros, porque vamos a tener aflicción. Y dice Jesucristo: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero el Señor va a permitir que haya aflicción, que vivamos aflicción, pero tiene una razón. Y uno dice: pucha, que injusto Job. No, con Job, no hay injusticia, hay algo superior, hay algo que es mejor. El motivo de toda esta aflicción y humillación es que tú llegues a confiar en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, confiar en Dios. ¿Sabe, hermano? Si hay algo que nos cuesta, es confiar en Dios. Muchas veces confiamos en la cuenta corriente, confiamos en el trabajo, confiamos en nuestra situación, confiamos en los amigos, confiamos en cualquier cosa, pero no confiamos en Dios. Y muchas veces Dios tiene que decirte: mira, te tengo que sacar de esa comodidad para que veas que tienes que depender de mí. Porque sin mí no puedes hacer nada. Yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor. Y a veces nos olvidamos de Él y lo dejamos de lado. Por eso es necesario que Dios nos trate, para que nos humille. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Donde nosotros somos fuertes, donde nosotros somos poderosos según nosotros, a eso Dios nos va a quitar. Yo le decía a él, y lo más probable que quizás Dios, con todo esto, yo decía: yo ya a mis 55 años, mira, hago deporte, soy alto, grande y todo. Yo decía, soy autosuficiente y todo. Y el Señor me hizo hacer una tontera, o permitió que yo hiciera una tontera. Y ahora estoy y me tienen que bañar, me tienen que ayudar en todo. Que ayúdame para echarle pan a la mantequilla, abróchame los zapatos. Y me doy cuenta que dependo de otros. Y si hay algo que nos molesta es depender de otros.
Si hay algo que nos molesta es vivir dependiendo de otro y de otro. No nos gusta depender de Dios, nos gusta depender de nosotros mismos. No quiero depender de Dios. ¿Sabe por qué no queremos depender de Dios? Porque no lo veo, porque no lo palpo, porque no tengo fe. Pero Dios quiere que vivamos en fe, que vivamos confiando en Él. En 2 Corintios 1:8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí Pablo dice: hermanos, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, aflicción, dolor, sufrimiento, fueron atribulados de manera que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Mira, todo lo que sufrió él, Pablo fue abrumado sobremanera, sobre sus fuerzas, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero él confiaba en Dios. No queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, pero él servía al Señor y mira todo lo que él sufrió. Y muchas veces nosotros, por algunas tribulaciones, nos apartamos de Dios. Nos enojamos con Dios. Nos separamos de Dios. No queremos saber más de Dios. O minimizamos el poder de Dios. Y eso no está bien. A Job le quitó todo lo que tenía y perdió lo más importante para él. Pero Job, después vamos a ver cómo reacciona y no reniega nunca de Dios. La aflicción hace, hermano, que la gloria de Dios sea real en tu vida. Hermano, cuando tú pasas por una aflicción, te das cuenta que la gloria de Dios es real en tu vida. Porque si no pasas por esa aflicción, nunca vas a ver cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios te saca de ahí, cómo Dios toca tu vida. Hay cosas en la vida que nos han pasado, que hemos vivido, circunstancias que hemos vivido, que nos muestra cómo Dios obra con poder. Si tú no pasas por esa aflicción, no lo vas a ver. Cuando estaban esa gente llorando por Lázaro y estaban sufriendo porque habían perdido a este amado Lázaro, y viene Jesucristo y llora también y hace que se levante Lázaro. ¿No era necesario pasar por esa aflicción para ver la gloria de Dios? ¿O no? ¿Te ha tocado pasar por una aflicción y ver la gloria de Dios? ¿Cuántas veces? ¡Qué maravilloso es Dios! Entonces, ¿tiene una razón? Claro que tiene una razón. La meta que Dios persigue, el objetivo que Dios tiene es que nosotros, después de pasar por esta aflicción, veamos el propósito que Dios tiene. Veamos el propósito que Dios tiene. Muchas veces cuando nosotros hemos pasado, pasar por la aflicción cerca de la muerte o alguna enfermedad, uno se da cuenta y uno dice: ¿por qué no mejor el Señor me lleva de aquí? ¿Cierto? ¿Por qué no mejor me muero nomás y me voy a la gloria con el Señor? Allá voy a estar mejor. Pero hermano, entiéndalo bien. El Señor no te hace pasar por una aflicción para que después tú digas: Señor, llévame aquí. Ya, ahora me lo llevo. No, ese no es el propósito. El propósito es que tú llegues al conocimiento de la verdad de Dios y conozcas la gloria de Dios y vivas para Él. Y Él te va a sacar de acá cuando tú cumplas el propósito. No te va a sacar por la aflicción. La aflicción es para que cumplas el propósito que Él tiene para ti.
Es al revés. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Cuando tú estás viviendo una aflicción en el Señor, cuando tú estás viviendo un sufrimiento en el Señor, muchas veces a nuestro corazón viene ese deseo de partir con Él. Pero el Señor no es el fin. No es el fin. El padecimiento no es el fin. Él no te está haciendo pasar por ahí para eso, no. Él va a tener su propósito y cuando tú tengas ese propósito cumplido, el Señor te va a sacar de acá de la tierra. Eso es lo que Él quiere. La aflicción es para que conozcamos la gloria real de Dios, el poder real de Dios. Su propósito es ese. El sufrimiento, la aflicción, te pone en situación de vulnerabilidad para ser ministrados por los hijos de Dios. Y eso es algo que no nos gusta a algunos. Cuando uno pasa por un padecimiento, cuando uno pasa por la aflicción, cuando uno pasa por el sufrimiento, ¿quiénes te ministran? Cuando hay un médico y se enferma, ¿a quién va? A otros médicos. Claro, uno pudiera decir, yo soy médico, me voy a atender yo mismo, Claro, quizás lo podría hacer, pero lo más recomendable es que vaya a ver otros médicos. Cuando tú estás pasando por una aflicción, ¿quiénes te ministran? Los hermanos. Los hermanos. Y tú sientes la vulnerabilidad. Y lo mismo, le doy el mismo ejemplo. Yo dependo ahora de otros. No me puedo abrochar los zapatos. Soy vulnerable. ¿Y qué hace el Señor? Me humilla. Me humilla. La aflicción te hace humillar, te hace entender de que tú no eres suficiente, que tú no eres dependiente, siempre vas a independiente, siempre estás dependiendo de Dios. Y eso es lo que Él quiere entender. Y que también dependes de los demás. Porque el Señor nos creó para vivir en comunidad y en el cielo vamos a seguir viviendo en comunidad, en relación. Vamos a seguir siendo el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, somos parte de una cosa sublime que el Señor compró con su sangre. Y eso es lo que nosotros somos. En 2 Corintios 1:11 dice, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Así, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así es la relación de comunidad, de apoyo, porque la aflicción genera eso. Cuando tú estás en aflicción, ¿qué tienes que hacer? Ir a la reunión de oración y decir, hermano, necesito esto, ayúdenme a orar. Y cuando viene otro hermano, tengo esta necesidad, yo tengo que orar por ti. Eso es la comunión, eso es vivir en comunidad, eso es vivir sirviéndose los unos a los otros. Así es un motivo es un objetivo que tiene también la aflicción. La aflicción nos hace más tiernos como Jesucristo. Hermano, y a veces a los hombres no nos gusta eso de que seamos más tiernos. Pero si hay una persona que fue tierna, amorosa, no hay otra persona más tierna y amorosa que Jesucristo. ¿O no le parece tierno cuando le dice a la mujer que iba a ser apiedrada y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te condeno. Ándate y no sigas pecando. ¿O no? O cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No es ser tierno eso? Cuando nosotros pasamos por aflicción, entendemos a los demás cuando pasan sus aflicciones. Y podemos ser más tiernos. Podemos darle el cuidado que necesitan. La aflicción nos hace la piel más dura. Como dice un buen chileno. No lo voy a decir porque va a salir por YouTube. La aflicción nos hace la piel más dura, pero ablanda tu corazón. Pero ablanda tu corazón. Tengo los buenos callos, pero mi corazón está más blandito, más sensible. Y claro que sí.
Hemos sido bien golpeados, hermano. Nuestra congregación ha sido bien golpeada. Pero tenemos el cuero más durito, pero nuestro corazón más sensible. También Dios permite la aflicción para que aprendamos la consolación. Dice 2 de Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en toda nuestra tribulación, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Estoy leyendo la versión NBI por si acaso. Cuando aprendes como Dios te consoló a ti, puedes consolar a los demás. ¿Ve? Para eso Dios te pasa por la aflicción, para que tú conozcas su consolación y tú puedas consolar a los demás. Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar. ¡Qué maravilloso! Tienes una nueva herramienta. ¿A raíz de qué? De tu tribulación, de tu aflicción. También Dios nos aflige para que pongamos atención a su palabra. El mismo versículo que comenzamos viendo este trozo, dice el Salmo 119, 71. Dice al final del versículo, de palabra cuando tú... el Salmo 119, 71 dice... ¿Lo tienes allá? 119, 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para aprender tus estatutos. Cuando el Señor nos humilla, ¿sabe por qué lo hace? Para acercarnos a su palabra. ¿Y sabe por qué nos quiere humillar? Porque entre más humillados, más cerca de su palabra estamos. Pero es al revés. Mientras más cerca estás de su palabra, más humilde eres. Y cuando nos alejamos de su palabra, cuando nos perdemos de su palabra, cuando no nos dejamos guiar por su palabra, el Señor necesita humillarnos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Mira lo que dice Deuteronomio 8, 2 y 3. Porque el orgullo es algo que va a hacer siempre una piedra de tropiezo en nuestras vidas. Y en Deuteronomio 8, 2, 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acuérdense que estuvieron 40 años en el desierto vagando, ¿no? Y mira lo que hizo Dios con ellos. Mira, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La aflicción hace aflorar lo que hay en tu corazón, para que tú también entiendas lo que había en tu corazón. Y Él lo hizo pasar por 40 años, afligiéndolos, probándolos, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La palabra de Dios, el mensaje de Dios. Si habías de guardar o no sus mandamientos, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es el orgullo que hay en el corazón de la persona, y Dios tiene que afligirte para que tú sepas lo que hay y para transformar tu vida, para humillarte. La aflicción tiene ese objetivo. La humillación me ayuda a volver al camino o a desviarme de él. La aflicción la usa Dios para que no nos desviemos del camino y para que regresemos a Él. El Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La aflicción también, la humillación que Dios nos da,
también nos hace volver al camino, volver a Dios. También lo usa para eso. Dios, y para terminar ya el cuarto principio, hay una consecuencia que experimentamos y que no podríamos prever. Hay una consecuencia que experimentamos y que no podríamos prever. Lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. Ya vamos a ir terminando. Job es un ejemplo que hoy día hemos comenzado a ver. La aflicción que pasó Job es injusta, de cierta forma, pero Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre ha tenido un propósito para obrar en nuestras vidas. Y es el desafío de nosotros. Cuando estemos pasando por aflicción, busquemos el propósito de Dios, esperemos en Él y confiemos en Él, porque va a ser para nuestra bendición. Amén. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos cuidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a mirarte siempre a ti y buscar tu propósito en cada cosa que vivimos, que nos toca vivir. Señor, sabemos que tú tienes un plan mejor para nuestras vidas. Todo lo que nos pase, Señor, está dentro de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en cada momento, como lo fue Job. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.